Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Una vez que la pandemia de COVID-19 empiece a aflojar, ¿cómo recuperar el empleo y el salario perdidos desde marzo del año pasado? Sobre esas dos variables giraron buena parte de los discursos del PIT-CNT el pasado 1 de mayo. La central fue crítica con el gobierno por el papel que se le asignó al Estado en la emergencia económica y social y propuso algunas medidas de corto plazo para generar más puestos de trabajo, entre ellas el adelanto en un año de inversión pública prevista en infraestructura y un plan de compras públicas para desarrollo de proveedores nacionales. Por su lado, el Poder Ejecutivo realizó una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que se mostró optimista en cuanto a que el país va a asistir a una reactivación de la vida productiva que repercutirá en la recuperación de empleos. Por otra parte, el ministro anunció el envío de un proyecto de ley para incentivar el empleo juvenil y también el de personas mayores de 45 años, y sostuvo que el gobierno le va a hincar el diente a dos temas que incidirán con fuerza en las relaciones laborales este año: la personería jurídica de sindicatos y gremios empresariales y el levantamiento de las observaciones que la OIT hizo a la ley de negociación colectiva vigente en Uruguay. Vamos a conversar de alguno de estos asuntos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto grande estar con ustedes, encantado, a las órdenes. En primer lugar, vayamos al mercado de trabajo. ¿Cómo define usted la situación del mercado de trabajo en este segundo 1 de mayo en pandemia? Y afectada, ¿no? Muy afectada, lo decíamos el otro día en el mensaje. Veníamos ya con una situación previa afectada, había habido todos los datos previos a la pandemia indicaban que el empleo era uno de los grandes problemas y de los grandes temas del próximo gobierno. Varios datos: alrededor de 47.000 trabajadores en seguro de paro promedio en el 2019, un índice de desocupación de 10,5 en febrero del 20, que era el más alto desde 2007. En fin, una serie de 50.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos años anteriores, y sobre eso cayó la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Entonces, es claro que la afectación ha sido muy importante, y si bien hubo todo un proceso de recuperación a partir de mediados del año pasado y que fue determinándose un retorno de los trabajadores formales a sus trabajos, de hecho el último dato del seguro de paro es de 72.000, es el dato de marzo, vamos a ver qué dice abril, probablemente haya alguna afectación porque lo que uno ve es que los seguros de paro siguen muy directamente en línea con los avatares de la emergencia sanitaria. Cuando hay restricciones, aparece un freno en la recuperación de la reincorporación de trabajadores. Eso pasó en diciembre del año pasado, y cuando empezábamos otra vez a reducir, vuelve a haber restricciones inevitables, y quizás en las cifras de abril haya algún impacto. Pero por otro lado, en ese capítulo sí. Ha habido una mejora, ¿no? Mayo del año pasado había 190.000 personas en seguro de paro. Ahora, usted recién daba el dato, en marzo 72.000, sí. 50.000 en seguro de paro total, 22.000 en seguro de paro parcial. Y usted comentó allí que en el seguro de paro total hay 3.000 más que en el promedio de 2019. Entonces señaló que estamos cerca de volver a los números de seguro de paro prepandemia. ¿Por qué puso ese acento? Porque la comparación corresponde con el total, porque el parcial no existía. Y en todo caso el parcial es gente que está trabajando a media máquina, pero está trabajando. De todas maneras, la incógnita sobre qué va a ocurrir finalmente con los trabajadores que están en seguro de paro es una incógnita que vale tenerla en cuenta, ¿no es cierto? Y preocuparnos. Pero si comparamos el total contra el total, la diferencia es 3.000, y uno ve que se va achicando mes a mes, lo cual es una buena noticia. Por otra parte,
el índice de desocupación, porque acá con el seguro de paro lo que estamos viendo es una mitad de la población económicamente activa, que son los trabajadores privados formales. A eso hay que agregarle un 10-12% de funcionarios públicos que están también la protección con respecto al cese de actividad por su inamovilidad, y después está la otra parte, que es un tercio entre informales y unipersonales. Entonces, cuando uno mira el dato de la encuesta de hogares, ese sí mide el índice de desocupación del total de la fuerza laboral, y tampoco ha habido un incremento significativo en la tasa de desocupación. 10,5 en febrero del 20, 11,1 en febrero del 21, y siempre osciló más o menos entre esos guarismos. El tema es que lo que ha habido sí es una pérdida de puestos de trabajo, que también se viene recuperando, porque si uno mira para atrás en el tiempo, cuando arrancó la pandemia teníamos una caída de ocupados de alrededor de 100.000 personas menos ocupadas. A fin de año estábamos en 50.000 y el dato de febrero dice 34.000. O sea que también en materia de ocupación ha habido una reactivación que ahora tenemos que esperar a ver el final de esta situación de restricciones, y probablemente eso permita retomar el ritmo de recuperación. Entonces, a partir de estas consideraciones, ¿qué perspectivas observa usted en cuanto al trabajo? Yo creo que hay que ser optimistas en cuanto a que se va a dar un proceso de reactivación. El objetivo es recuperar, no solo llegar a los niveles prepandemia, porque los niveles prepandemia eran ya muy insatisfactorios, sino lograr una recomposición que siga de largo, digamos así. Pero el tiempo dirá. Entre tanto, lo que uno tiene que ofrecer... ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque hace unos días, analizando justamente el mercado de trabajo con la economista Florencia Carriquiri de Exante, ella anotaba algún otro factor que hay que tener en cuenta mirando hacia adelante. La pandemia desencadenó o aceleró procesos de mejora de la eficiencia en las empresas, en muchos casos con más incorporación de tecnología y probablemente algunos puestos de trabajo del tiempo prepandemia que no se van a recuperar. Por eso esperamos que la recuperación del mercado laboral sea realmente lenta. ¿Usted está teniendo en cuenta este otro tipo de situaciones que pueden darse? Totalmente. Además, en general, toda la experiencia acumulada indica que en los procesos de crisis hay una reestructuración del mercado de empleo y hay una aceleración de los cambios tecnológicos. En esta crisis particularmente, porque una de las características ha sido la proliferación del trabajo remoto, es decir, de una relación más tecnologizada, digamos. Entonces, por eso es muy importante, cuando uno mira el tema del mercado de trabajo y la situación del empleo, hay como tres pilares. Un pilar es el sostenimiento, es decir, el apoyo a la mantención de los puestos de trabajo, que esa tarea se ha cumplido fundamentalmente con las prórrogas de los seguros de paro. Más de 40.000 trabajadores fueron beneficiarios de prórrogas del plazo en el seguro de paro durante el año 2020 y el seguro de paro parcial. Esos dos instrumentos están disponibles, siguen siendo relevantes para la primera parte, que es el sostén. Pero después están las otras dos, que es la promoción para la reactivación del empleo y la capacitación laboral. Esta última, sobre todo, está muy relacionada con lo que tú mencionabas, es decir, lo que necesitamos es asegurar que la oferta de capacitación laboral sea inteligente en cuanto a que ofrezca capacitación, reciclaje laboral en cuanto a puestos de trabajo que realmente sean requeridos por el mercado de trabajo, ¿no? Ahora, ¿y qué más puede hacer el gobierno? Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que planteó el PIT-CNT en su proclama del 1 de mayo. Pidió, en cuanto a medidas que el gobierno debería implementar a corto plazo, 1, el adelanto en un año de la inversión pública prevista en infraestructura. 2, un plan de compras públicas para desarrollo de proveedores nacionales. O sea, lo que está diciendo el PIT-CNT es el Estado, a través del gobierno, podría ser más activo. ¿Está algo de esto en la agenda? A ver, la apuesta a la inversión es una apuesta muy, muy notoria de parte del gobierno.
la inversión pública y la inversión privada. De hecho, la comisión que se encarga de la promoción de inversiones ha hecho un trabajo de flexibilización para permitir un proceso más dinámico de inversión. Y de hecho hay muchos proyectos en la materia, porque además lo que sí no se le puede negar al PIT-CNT es que puso el punto en uno de los motores claves. Sin inversión es muy difícil que haya un aumento de puestos de trabajo y crecimiento económico. Son las dos cosas, son las dos palancas macro. Lo que nosotros podemos hacer desde el Ministerio de Trabajo está más en el nivel micro y está más en la promoción del empleo. Por eso vamos a ajustar las normas de promoción del empleo para jóvenes y mayores de 45, para las mujeres también en particular, para que se use más. Porque lo que hemos visto es que la ley de empleo juvenil ha tenido poco uso y la ley posterior del año 19 para poblaciones vulnerables también ha sido muy poco usada, ¿no? Vayamos a eso. Enseguida voy a preguntarle de nuevo un poco más en general a propósito del gobierno, pero si usted se detiene en lo que directamente es responsabilidad del ministerio, están justamente estos anuncios que manejó en la conferencia de prensa del sábado. Ese proyecto de ley para promover el empleo juvenil y el de personas mayores de 45 años. En ambas categorías, además, un incentivo extra si lo que se contrata es mujeres y no hombres. ¿En qué consiste? ¿En qué mejoraría ese marco con respecto a lo que ya está vigente y que usted señalaba no se está aprovechando? Sí, lo que queremos en un caso es focalizar en mayores de 45, que hoy la normativa no lo tiene. Hoy la normativa es más general para cualquier trabajador, independientemente de la edad. Bueno, el objetivo es decir, nos importan los mayores de 45 porque son los más complicados para volver al terreno laboral si pierden su empleo. O sea que allí hay un foco nuevo, específico, con un incentivo a los empleadores que contraten a mayores de 45 años. Por otro lado, la ley de empleo juvenil vigente, nosotros lo que hacemos es mantener las modalidades, pero promover la primera experiencia laboral, porque nos parece que ahí hay una de las claves, es decir, los jóvenes que no entraron todavía al mercado de trabajo y que tienen enormes dificultades. Tenemos una tasa de desocupación juvenil, Emiliano, que es escandalosa, ¿no es cierto? Y desde hace muchos años, 34% es la última medición. O sea, 1 de cada 3 jóvenes que buscan empleo no consiguen empleo. Entonces, focalicemos en aquellos que entran al mercado o pretenden entrar al mercado y bueno, apoyemos allí con un incentivo que sea un incentivo además continuo. Y la otra llave es que sea fácil de acceder al incentivo, porque el problema que tienen las normativas actuales, de acuerdo a nuestro diagnóstico, es que requieren mucho papeleo, llamémosle así, o trámites burocráticos, lo que desalienta a que el empleador lo utilice. Entonces, en algunos casos vamos a tratar de que sean automáticos, o sea que el incentivo se logre con la decisión de contratar, siempre que el empleador cumpla con algunas condiciones que son obvias, que tiene que estar al día en sus cuentas, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, lo que queremos es apostar a una ley de promoción del empleo que realmente sea un empujón para que las personas vulnerables puedan incorporarse, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos? A ver, en pocas palabras, después se conocerá el texto, ¿no? Pero sí, las modalidades son variadas, pero el mecanismo es crédito con respecto a lo que son los aportes al Banco de Previsión Social. Ese es el mecanismo, descuento de cargas con respecto al Banco de Previsión Social. Ese es el mecanismo que se ha usado y es el que vamos a mantener. Lo que sí puede pasar es que la forma de acceder al mecanismo sea mucho más rápida y menos tortuosa desde el punto de vista burocrático. ¿Y va a haber diferencias en los incentivos para empleo juvenil y para empleo de personas mayores de 45 años? En el monto, con respecto al de primera experiencia laboral, van a ser idénticos y con un plus para el caso de trabajadoras mujeres. O sea que el incentivo va a ser un poco mayor, un porcentaje mayor que el que los varones, pero la línea es la misma, es decir, es un incentivo durante un tiempo.
En el caso de los jóvenes, estamos evaluando la posibilidad de que el beneficio se continúe a través de la exoneración del aporte patronal hasta que el joven llegue a cierta edad. Eso lo estamos evaluando porque es una innovación muy interesante, porque además lo que hace es motivar a que el empleador mantenga el trabajo del joven. Lo que tenemos que evitar es que haya un uso exclusivamente mientras dura el beneficio y luego se produzca la desvinculación. Eso no es bueno, evidentemente. Entonces, por ahí estamos graduando los mecanismos, pero estamos pensando en ese tipo de cosas. ¿Cuándo entonces van estos proyectos? ¿Cuándo se conocen los textos? Yo pienso que en el correr de este mes, antes de fin de mayo, tenemos la expectativa de poder presentar el proyecto de ley al Parlamento. Por otro lado, usted anunció el sábado que se habilitará un portal llamado Mi Futuro Trabajo, que le permite a cualquier persona evaluar su situación laboral, medir habilidades y competencias, ver oportunidades existentes, propuestas de capacitación. ¿Qué es esto? Porque da la impresión de que ustedes ponen ahí una expectativa fuerte, ¿no? ¿En qué consiste este portal? Es un instrumento al servicio de cualquier ciudadano que ingrese a ese portal, que se llama Mi Trabajo Futuro, que lo vamos a presentar ahora en un rato. Permite que cualquier ciudadano se ingrese en alguna de las pestañas. Una de ellas es ocupación, por ejemplo, diga, bueno, a mí me interesa este tipo de ocupación o esta ocupación en concreto, le va a aparecer información sobre características de, digamos, qué habilidades se requieren, cuál es promedio la remuneración que se obtiene hoy en el mercado de empleo por ese tipo de trabajo, qué tipo de horarios o de horario para trabajar, en qué departamentos hay más demanda o menos demanda de esa ocupación. Esa es una pestaña. Por otro lado, puede testear sus habilidades. Hay un test incluido dentro del sitio que le permite evaluar sus habilidades, sus competencias, cuáles son sus mejores oportunidades. Hay un análisis de macheo entre sus habilidades y las competencias que se requieren en cada tipo de ocupación. También se pueden ingresar, obviamente, en los portales de oferta de empleo, es decir, nosotros no somos, ese portal no pretende ser un portal de oferta de puestos de trabajo, pero se linkea con las distintas bases de datos que se conocen de solicitud de empleo. Es realmente un aporte para que, por ejemplo, para que un muchacho que está pensando qué va a hacer, que está tomando decisiones en materia educativa, porque también está toda la oferta de cursos de capacitación laboral de INEFOP, o sea, se linkea con INEFOP, pero también se linkea con los portales de el MEC y de la Universidad de la República, a efectos de tener toda la oferta de formación. O sea, entonces, es una cosa... primero, usted, por lo que describía recién, esto no es una bolsa de trabajo, ¿no? No es. No es una bolsa de trabajo. El Ministerio tiene una bolsa de trabajo, es decir, tiene el portal Vía Trabajo, donde cualquier ciudadano puede inscribirse, llenar un formulario y queda en una bolsa que muchas veces, por ejemplo, ahora se está usando para, sortear los trabajadores que ingresan a las obras de UPM, de la construcción de UPM. Pero esto es otra cosa, esto es una especie de portal para la información que ayuda a la persona a definir su carrera laboral, sus oportunidades. Si quiere cambiar de empleo, por ejemplo, y está pensando alternativas, bueno, ¿qué alternativas tiene más cerca de sus habilidades? Y entonces, ahí está, ¿en qué tipo de personas se está pensando? ¿En las más jóvenes o sí, no? ¿O no hay jóvenes, diferencias de edades para utilizar, para aprovechar un servicio como este? Yo creo que hay muy diversas situaciones. Puede ser un joven que está pensando qué hacer en el futuro, pero también puede ser una persona que ha perdido el empleo y que quiere ver qué alternativas están disponibles o cuáles están más cerca de sus posibilidades. Puede ser de alguien que está trabajando pero dice, bueno, yo quiero cambiar, tengo ganas, o me parece que qué capacitación adicional tengo que tener si aspiro a tener otro tipo de empleo. Es múltiple y yo creo que va a ser muy útil. Es el resultado, además, Emiliano, y eso nos enorgullece mucho,
de un trabajo interno del ministerio, de funcionarios del ministerio, de distintas reparticiones que conjugaron el aporte para desarrollar este portal, y que además tiene como base un trabajo que viene de años atrás, de trasladar el proyecto ONET, que es un proyecto desarrollado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, trasladado a las ocupaciones uruguayas, y hoy tenemos, no tenemos todas las ocupaciones metidas en el portal. Tenemos las ocupaciones que han sido desarrolladas, detalladas, elaboradas, que son el equivalente al 40% de los puestos de trabajo del país. Y la idea es seguir en sucesivas olas incorporando más ocupaciones. Es un, digamos, servicio de asesoramiento, así lo podemos definir. Es un servicio de apoyo al ciudadano en materia de trabajo en un sentido amplio, para conseguir oportunidades, para ver cómo se para frente al mercado de trabajo. Es muy variada la prestación que puede tomar. Está claro la utilidad, pero me imagino que el oyente también se preguntará, bueno, ¿y cuál es el final del proceso? Por ejemplo, ¿la persona termina dejando sus datos, su currículum allí? ¿Esa es una posibilidad? No es para que la persona, justamente, para dejar su currículum están las bolsas de trabajo y otros instrumentos. Pero sí puede terminar derivando desde allí a determinadas ofertas de trabajo que existan. Exactamente. Puede ingresar en linkear y encontrar qué ofertas de capacitación laboral hay o qué ofertas de empleo hay en otros portales que no son que no es el que provee ese servicio, ¿no? Y lo último, lo traslada hacia allí. También existirá allí, más allá de toda la información que está disponible, que va a estar disponible en el portal, existirá también la posibilidad en determinada etapa de obtener una consulta personalizada o no. Por ahora no está previsto entre las prestaciones. No hay un desarrollo que permita un diálogo de parte del portal con la persona que ingresa. Puede ocurrir en el futuro, porque esto es una cosa dinámica, como todos los portales, va a ir incorporando prestaciones, pero no está planteado por ahora. ¿El nombre entonces? ¿El nombre del portal? Mi Trabajo Futuro. Enseguida retomamos la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ahora todavía hablando algo más a propósito del mercado de trabajo y las posibilidades. El gobierno jugando, incidiendo en esa materia. Pero después también viendo otros debates que se vienen en esta materia. El mercado de trabajo, ¿cómo está? ¿Qué perspectivas tiene? En este momento, 1 año y 2 meses después del comienzo de la emergencia sanitaria. De eso estamos hablando con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Estamos mirando al mismo tiempo lo que dicen los oyentes y plantean situaciones. Acá, por ejemplo, está el mensaje de Álvaro que dice: yo me quedé sin trabajo cuando empezó la pandemia. Tenía un pequeño almacén. Tengo 50 años... y para el mercado laboral soy viejo, no me toma a nadie, y para jubilarme soy demasiado joven. Mi hijo, que tiene 21 años, tampoco consigue por falta de experiencia laboral. Igual está estudiando, él sigue en la Facultad de Economía, concretamente señala. Ya volvemos a las preguntas que yo tenía anotadas acá para la entrevista, ministro, pero ese caso, por ejemplo, que yo leía recién, ¿qué le dice? Y bueno, justamente es paradigmático de 3 cosas distintas, ¿no? Una de las edades, o sea, las 2 edades. Por un lado los jóvenes, por otro lado los mayores de 45. El caso del oyente encaja él en los mayores de 45, su hijo sin experiencia laboral, justamente es uno de los grandes problemas que tenemos. Y el tercer componente es un gran tema, que es que las empresas unipersonales no tienen cobertura por el riesgo de cese de actividad. Ese es uno de los problemas que hemos sufrido, que ha quedado en evidencia en este año. Es decir, en realidad es un viejo problema. Obviamente los informales no tienen cobertura porque son informales, pero tenemos un sector que son alrededor de unos 100.000 unipersonales que cuando pierden sus ingresos no tienen la cobertura del seguro de paro, ¿no?
Es un problema, y es un problema que queremos estudiar y ver de qué manera atacar o intentar resolver. Usted dijo el sábado, tenemos la seguridad de que este gobierno tiene entre sus prioridades la generación de trabajo para todos los uruguayos. Y acá retomo lo que charlábamos hace un rato. Dirigentes de la oposición y también algunos economistas advierten que el Poder Ejecutivo tiene una agenda para paliar las consecuencias más graves de la pandemia en empresas, en personas afectadas, pero que falta impulso, falta que se note una huella por el lado de la reactivación de la economía. ¿Qué señala usted en ese sentido? Bueno, yo creo que ha habido un proceso de reactivación de la economía, que lo que pasa es que se enfrentó a un problema que podía ocurrir y que ocurrió, que fue la primera ola de la pandemia. Yo creo que otra cosa sería la economía uruguaya si, por ejemplo, no hubiéramos tenido que trancar de manera muy fuerte todo lo que es los ingresos por turismo, es decir, la actividad turística. Ahí hay un golpe muy, muy duro. Nosotros teníamos, en febrero, yo decía hace un rato, 34.000 puestos de trabajo menos que en el año 2019, 34.000. Si hubiera habido temporada turística en serio, probablemente el resultado sería muy diferente. Entonces, ese es un ejemplo. Me parece que hay varios que están muy atados y que, por lo tanto, la línea de base del crecimiento de la economía fue afectada desde diciembre a la fecha por este proceso de incremento de contagios y de afectación de la salud, que impacta directo sobre la actividad económica y sobre el empleo. De todas maneras, el gran desafío es, apenas podamos recomponer las condiciones normales de funcionamiento, sin duda que va a haber un incremento económico, por ejemplo, y hay que darle impulso. Yo le preguntaba recién por planteos que hizo el PIT-CNT. Adelanto en un año de inversión pública prevista en infraestructura. Adelanto. Sí. Agregar inversión pública en infraestructura. Es algo que incluso el Partido Colorado está planteando. Ayer volvió a ser mencionado por representantes de esa colectividad política en la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia en el Senado. Sí, yo creo que el instrumento de la inversión es muy importante, tanto la pública como la privada. Y la inversión pública, dentro de las posibilidades que tenemos desde el punto de vista del manejo de recursos, tiene que ser uno de los motores del crecimiento económico y, por lo tanto, de la reactivación laboral. Estoy de acuerdo. Obviamente hay que... Usted es ministro de Trabajo, yo sé que usted es ministro de Trabajo. Mi consulta es si esto se está discutiendo a nivel del gobierno, porque se habló de esta posibilidad y hay distintos actores del debate que entienden que falta todavía en esta materia, ¿no? Bueno, ese es un tema, Emiliano, lógico, además, y recurrente desde que empezó la crisis, que ¿es suficiente o no es suficiente? Y siempre la sensación que yo tengo como gobernante es siempre la sensación de insuficiencia, porque a uno le gustaría poder dar más y poder ofrecer más y dar una respuesta más acabada, pero hay límites. A veces el límite puede ser incluso de funcionamiento. Cuando se dice adelantar las inversiones un año, es fácil decirlo, pero es muy difícil luego generar una modificación de planes que permita disponer todos los recursos y las oportunidades para no solo los recursos económicos, no solo poner plata, sino la organización de un trabajo que implica adelantar un plan que estaba previsto para un año posterior, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Yo creo que hay cosas que hay que hacerlas y que en la cabeza del presidente y del equipo económico no hay duda que si fuera posible, si es posible, se va a hacer todo lo que se pueda lo más rápidamente posible, porque todos tenemos esa sensación de que nos ha frenado esta situación sanitaria, ¿no? También mencionaba el PIT-CNT el plan de compras públicas para desarrollo de proveedores nacionales. Y en una reunión que hubo entre el PIT-CNT y el presidente de la calle Pou hace unos meses, una de las conclusiones, por ejemplo, lo decía Fernando Pereira, fue que en este tema había habido una sintonía. ¿Usted sabe si se está avanzando en esa dirección? Sí, sé que efectivamente por ahí hubo una línea de entendimiento. Es un tema claramente de resorte del Ministerio de Economía
No puedo hoy decir en qué está, pero evidentemente es una pista que lo que pretende es promover la actividad de las empresas nacionales, ¿no? Y vuelvo para terminar a la proclama del PIT-CNT en el 1 de mayo. Se piden medidas que permitan abordar los aspectos de la brecha educativa que la pandemia exacerbó y también reclamos sobre el cambio de la matriz productiva para generar empleo de calidad y reforzar la soberanía nacional. Por último, potenciar y promover un espacio de desarrollo estratégico que prepare para afrontar los desafíos que nos impone la sociedad del conocimiento. Sobre esa parte del documento, su análisis y su reacción. Bueno, obviamente uno puede compartirlo totalmente, es decir, la idea de tener una estrategia de crecimiento. Yo creo que la ha habido en el Uruguay con opciones que se han tomado. Una de ellas fue en su momento todo el desarrollo forestal, que ha significado toda una cadena de producción muy, muy importante. Ni hablar las tecnologías de la información. Yo creo que ahí tenemos un problema grave que tiene que ver con la sensación de que es un sector de punta, de futuro, que en Uruguay funciona muy bien, pero que no produce, no forma jóvenes en la cantidad necesaria y requerida. Ese es un típico caso de brecha entre la educación y el trabajo. Una situación en donde todos los años viene gente del exterior a ocupar puestos de trabajo porque en Uruguay no tenemos muchachos, gente joven, que además son puestos de muy buena remuneración. Entonces, ese es un debe del sistema educativo, particularmente de hace años, y que obviamente en este periodo deberíamos avanzar en la línea de su superación, ¿no? Y lo último, esto que aparece de un espacio de desarrollo estratégico para afrontar los desafíos que impone la sociedad del conocimiento. Estamos viviendo una época de cambios muy profundos, ¿no? Esas discusiones, esos ámbitos pensando en el mediano y sobre todo en el largo plazo, ¿están en armado, están en el menú? Bueno, nosotros creemos que cuando se está pensando, por ejemplo, en estrategias de capacitación laboral, tenemos que ajustar cada vez más la oferta de formación profesional, de formación laboral, a lo que son las perspectivas de futuro del mercado. Yo creo que eso sí hay que trabajarlo de nosotros como ministerio, pero no solo. Seguramente esto trasciende el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero tenemos que adelantarnos a las tendencias y ayudar a que ese proceso de transformación del mercado de trabajo esté acompañado de personas capaces de aprovecharlo, y ese es el gran desafío, uno de los grandes, Emiliano. Pero siguen pasando los meses. Yo recuerdo que estas discusiones, esta necesidad aparecía incluso en el gobierno anterior, en el gobierno de Tabaré Vázquez, sí. El gobierno segundo de Tabaré Vázquez. Ahora está la emergencia sanitaria de por medio, pero capaz que justamente se la podía aprovechar para ir abordando, hincando el diente a estas otras cuestiones que están más allá de la urgencia, ¿no? Nosotros tenemos un área donde estamos estudiando la evolución de esas ocupaciones, justamente de la que surgió este portal del que hablábamos. Decir, bueno, ¿qué ocupaciones tienen mayor riesgo de ser sustituidas por los avances tecnológicos? ¿Qué nuevas ocupaciones van a aparecer? Y por ahí hay que trasladarlo rápidamente a la formación, tanto en la educación, el sistema educativo formal, como la formación profesional o para el trabajo, como le llamamos, ¿no? Uh-huh. Volviendo al corto plazo, aparecen preguntas entre los oyentes a propósito de la eliminación o la restricción en cuanto a las becas en el Estado. Una oportunidad interesante justamente para gente joven. Otro oyente, Daniela, dice, el programa Yo Estudio y Trabajo, que tantas satisfacciones dio en los últimos años en mi oficina, generaban experiencia, desarrollaban habilidades, aportaban al equipo y al ambiente laboral. ¿Usted tiene respuesta para este tipo de inquietudes? Sí, claro, Yo Estudio y Trabajo está vigente. El año pasado funcionó, se hizo el lanzamiento, se anotaron cupos. Lamentablemente, por las restricciones del gasto hubo una cierta reducción, pero el objetivo sigue siendo seguir apostando a este programa. Es un muy buen programa
que se impulsa desde la Dirección Nacional de Empleo y estamos en línea con ese proyecto, ¿no? Usted anunció también el sábado la presentación de un proyecto de ley para regular la personería gremial. ¿Podemos explicar de qué se trata? Porque estamos hablando no solo de sindicatos. A ver si entiendo bien. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es elaborando un proyecto que va en la línea con casos que ocurren en varios países del mundo, que es que la personería gremial es un fenómeno con algunas especificidades que hacen que sean distintos a la personería jurídica que es general para las asociaciones civiles. Y en ese sentido es un proyecto de ley que se está conversando con las dos partes, tanto con empleadores como con trabajadores, con el objetivo de enviarlo a la brevedad al Parlamento. Lo que hace es un trámite más sencillo, más rápido, para establecer la personería gremial y que tiene algunas, digamos, da mucho más garantías para los dirigentes sindicales y para los dirigentes empresariales, porque lo que hace es dar una institucionalidad que le da tranquilidad a todas las partes. En el Parlamento ha habido iniciativas en esta materia. Hay, por ejemplo, un proyecto presentado por diputados de Cabildo Abierto que establece la obligatoriedad para los sindicatos de presentar estatutos, realizar elecciones de sus directivas mediante voto directo, universal y secreto. ¿Qué diferencias tiene lo que el Ministerio impulsa? Nosotros estamos armando un proyecto en conjunto con las dos partes. Obviamente esos proyectos de ley que están en el Parlamento han sido tomados como referencia, pero la idea es que podamos armar un proyecto que sea compartido, que sea de carácter tripartito, como además aconseja la OIT. Es decir, que los proyectos que tienen que ver con las relaciones laborales y con la regulación de los actores sociales tengan una participación de los propios actores sociales. Y en eso estamos. Yo creo que venimos bien, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero va en una dirección de novedad y de una novedad modernizadora y garantista. El otro proyecto es del diputado nacionalista Javier Radiccioni. Ahí se sostiene que la inexistencia de personería jurídica hace que sea más difícil determinar el origen de los fondos y su legitimidad en la cuenta de terceros que no son el sindicato. Está de por medio siempre una de las inquietudes, el manejo de dinero, ¿no? en los sindicatos. ¿Eso figura también en el marco que ustedes están preparando? Lo que establece es que una de las medidas que están previstas en el proyecto de ley es que el descuento por planilla de la cuota sindical esté asociado a la existencia de una personería gremial. Yo creo que esto es garantía para el propio dirigente. Hoy en día, un sindicato que no tiene personería gremial es un sindicato cuyas cuentas están a nombre de sus dirigentes y no del propio sindicato. Y eso es un problema para la propia persona, es un riesgo, es una situación que es mejor que ocurra de otra manera, ¿no? Usted dice se está avanzando en esa materia y se está avanzando en particular en diálogo y con el visto bueno del PIT-CNT. Sí, estamos trabajando en línea, dialogando, recibiendo aportes con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales, efectivamente, sí. ¿Va a avanzarse al punto de que, en este año efectivamente ya haya esto resuelto? Vamos a ver, Emiliano, no nos adelantemos porque estas cosas siempre, hasta que no están, pero venimos en una línea de avance muy, muy interesante. Está bien, planteaba el horizonte temporal porque también esta es una cuestión que se discute hace añares en la política. Es verdad, ¿no? Y es parte de las observaciones de OIT que tenemos que levantar y que además hay un compromiso del gobierno de levantarlas, está escrito en el programa de la coalición. O sea que estamos encaminados a abordar esos temas que no son fáciles, pero que hay que abordar. Bueno, y ese es otro de los temas del cual usted habló. Usted habló de crear una comisión especial para estudiar las modificaciones a la ley de negociación colectiva a efectos de levantar las observaciones de la OIT. Una de las principales tiene que ver con el modelo tripartito de los consejos de salarios que existe en Uruguay. Las normas internacionales sugieren que la negociación debe ser mayoritariamente bipartita y sin intervención del gobierno. ¿De qué manera? ¿Por dónde se sale de este brete? Bueno. Que
que en el gobierno anterior, en los gobiernos de Frente Amplio, se intentó superar y quedó ahí, ¿no? Bueno, sobre eso yo creo que hay que trabajar conjuntamente, no quiero adelantar mucho, me parece que hay que sentar en esa comisión a poner arriba de la mesa los planteos. Hay un proyecto de ley del gobierno anterior que fue presentado al Parlamento y nunca se trató, pero que es una base para analizar. No quiero adelantar nada porque me parece que esto tiene que ser parte de un proceso de diálogo. Lo que sí puedo asegurar es que la voluntad del gobierno es que se produzcan modificaciones que determinen el levantamiento de la observación de la OIT. Por eso. Y de vuelta, acá es clave cómo se acuerda o no con las partes. Bueno, pero no, ahí sí, Emiliano, la verdad, creo que el objetivo es establecer ese ámbito, esa comisión, y tener de referencia el proyecto de ley anterior, del gobierno anterior, y sobre esa base empezar a trabajar para llegar a un resultado que sea satisfactorio para todos y que el Parlamento luego le dé sanción legislativa. ¿Plazo? Yo creo que en el correr de este año, ¿no? Sí, ese es nuestro objetivo. Para terminar, ministro, vamos hacia la 9ª ronda de consejos de salarios. ¿Qué se puede adelantar en cuanto a las pautas? Que todavía no están prontas. No, la verdad, con el equipo económico estamos empezando a armar la propuesta y obviamente en paralelo tenemos diálogos informales con las dos partes, tanto con empresarios como con trabajadores, y yo espero que sobre el mes que viene, junio, antes de que se venza la 8ª ronda, podamos presentar las pautas salariales de la 9ª ronda. Hay muchas incertidumbres, que están muchas vinculadas a la situación sanitaria. A mí me gustaría poder armar una ronda salarial clásica, digamos, con un plazo de 2 años, como tradicionalmente se hacía, abriendo todos los grupos y subgrupos, pero hay que evaluar las circunstancias actuales y seguimos teniendo incertidumbres, menos que las que teníamos el año pasado, pero también sigue habiendo incertidumbres sobre los tiempos y sobre las realidades de la economía y de los distintos sectores de la economía. Sí, ese mercado de trabajo debilitado del que hablábamos hace un rato es el telón de fondo. ¿Cuánto se prioriza el empleo? ¿Cuánto margen hay para recuperar salario? Ahí está la pulseada, ¿no? Obviamente genera mucha expectativa por el lado empresarial, por el lado sindical y hasta de los analistas económicos, porque como decía Florencia hace unos días en el análisis acá en Perspectiva, las pautas salariales van a ser un hito clave de la política económica de 2021. Totalmente. Por eso hay que tener mucho cuidado y hacerlo con un proceso que le dé garantías a todos y ojalá tengamos una participación suficientemente amplia y abierta que culmine en algún grado de entendimiento entre las partes. Y bueno, las pautas del gobierno van a buscar también eso, ¿no? De nuevo, fechas, ¿cuándo decía que van a estar aproximadamente? Yo entiendo que razonablemente van a estar en el mes de junio, que es el mes previo a la finalización de la ronda 8ª, ¿no? Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Encantado, Emiliano, un gusto. Volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Cómo no? Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de este miércoles.